Muy amados hermanos y amigos, sean todos bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles a que abra conmigo, si puede, las Escrituras. Recordemos un texto de Mateo capítulo 1, por favor, Mateo capítulo 1, el versículo número 1. Mateo capítulo 1, versículo número 1. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de David, hijo de Abraham. Nos parece muy importante el texto que leemos en cuanto establece primero la procedencia en cuanto a la carne del bendito Hijo de Dios. Pero también fija tiempos, también fija ocasiones. Está diciendo que existe una línea genealógica entonces, y que se inicia con Abraham y que pasa por David para concluir claramente. Estamos hablando de la genealogía de Jesucristo. Para concluir entonces, el objetivo, la meta es llegar a Jesucristo, al Señor. Hemos observado al conversar algo días anteriores respecto de Abraham, cómo es que la vida de Abraham, y no solo un hecho particular, y no solo alguna palabra suya, sino que la vida de Abraham fue de una permanente profecía. Y hemos visto que muchas de las cosas que vivió, muchas de las cosas que él hizo, y su relación con Dios el Padre, y la obediencia que mostró en gran parte de su vida, está ligado a una profecía entonces que anunciaba la venida de un cordero que iba a provocar redención. Jesús, hijo de Abraham, dice Mateo capítulo 1, pero también dice hijo de David. Uno podría centrarse en la vida de David y empezar a revisar varias situaciones de él, su condición de pastor, por ejemplo, ese amor por las ovejas, que según él mismo lo señala, cuando él estaba en la montaña y venía un león, venía un oso y tomaba una de sus ovejas, él corría tras el león, corría tras el oso y luchaba con él, dice, hasta que libertaba a sus ovejas. Pero eso de enfrentarse en una lucha con un león, con un oso, eso es exponer la vida, pues mi hermano. ¿Usted lo entiende? O sea, lo que está diciendo que hay allí la figura de un buen pastor, que estaría dispuesto a dar su vida por las ovejas. Podríamos revisar de David su actitud, su humildad, aun cuando llegó a ser el rey de Israel, uno de los más grandes, si no el más grande. Sin embargo, él siempre habló de sí mismo como el príncipe de Israel. Nunca estuvo centrado en ser el rey, el gran rey. No fue así. Y cuando cometió errores, cuando pecó delante del Señor, no tuvo ninguna dificultad para humillarse hasta el suelo, no vestirse de cilicio y tirar tierra sobre su cabeza. En un acto de humillación, estuviese quien estuviese. Uno podría también referirse al gobierno de David, un gobierno de conquista, un gobierno de autoridad, un gobierno que todo lo puso bajo sus pies literalmente y se constituyó en el gran rey, que claramente es una profecía, claramente es una figura del rey que habría de venir.
Uno podría centrarse también en situaciones tan hermosas como la conversación que Jehová Dios tuvo con David, cuando le dice que él no le va a edificar casa, pero le promete que uno de su simiente va a ser primero el que le edifique casa a Dios, una casa que el Señor va a recibir. Y luego le dice que ese mismo va a tener un gobierno eterno y para siempre. Todo eso, usted observa, es profecía de Dios, anunciada, como dice Romanos capítulo 1, anunciada a sus santos profetas. Sin embargo, quisiéramos hoy trabajar en el tiempo que tenemos respecto de algunos escritos. Solo nos referiremos a 3 escritos de David que hablan primero de cómo el Espíritu Santo operó en él, cómo el Espíritu Santo trabajó en él y le usó proféticamente. Pero también vamos a observar cómo se produce allí un anuncio tan hermoso que nos permite honrar en eso al Señor. ¿Por qué no me acompaña, por favor, al Salmo número 22, amados hermanos? Salmo número 22. Por favor, los primeros versículos 1, 2 y 3, Salmos 22. Los primeros 3 versículos dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Ustedes seguramente al leer conmigo esta porción observan que es la misma frase que el bendito Hijo de Dios declara, gime, grita, estando él colgando de la cruz. Allí en Mateo número 27, pudiera ser que a alguien le interese compartirlo. Mateo capítulo 27, se establece allí en la narración la crucifixión de Jesucristo, los ladrones que estaban uno a su derecha, otro a su izquierda, y se señalan centralmente 2 cosas. A partir del verso 45 dice que entre la hora sexta y la novena, dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra, hubo tinieblas. Y cómo no, si la luz de Dios, aquel que en Génesis capítulo 1, versículo 2 dice, la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La tiniebla, la oscuridad, el desorden. Pero en el verso 3 dice, y dijo Dios, sea la luz. Y la luz fue hecha. Juan capítulo 1 va a decir, y aquella luz verdadera vino al mundo. Y el mismo Señor va a decir luego, yo soy la luz. Y el que viene a mí no andará más en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Bueno, aquella luz se estaba apagando en la tierra porque estaba ya en agonía. Sin embargo, si uno observa por la gracia del Señor en el verso 46, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y usted observa que está dicho en el Salmo 22, versículo 1. O sea, lo que aquí está el Espíritu Santo de Dios tratando con David es cómo él proféticamente está anunciando los sufrimientos del bendito Hijo de Dios, sufrimientos que tienen propósito, sufrimientos que solo apuntan a la redención del hombre. Si en el mismo Salmo 22 usted me acompaña al versículo 14,
Mire por favor cómo en el Espíritu David asume la figura misma del bendito Hijo de Dios y dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos. Está colgando de la cruz, no lo olvide. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muy bien. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Verso 15, como un tiesto se secó mi vigor, ya no hay vida, no queda vida. Y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos. Todavía en el verso 16, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Verso 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Usted sabe que todo esto fue cumplido exactamente como proféticamente había sido anunciado. Entonces, ¿qué entendemos por la gracia de Dios? ¿Cómo es que David proféticamente anuncia los sufrimientos de la cruz del bendito Hijo de Dios? Pero también cómo surge de este mismo tiempo una palabra, hermanos amados, llena de esperanza, llena de confianza. Mire por favor cómo dice en el versículo número 22. Dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Usted sabe que esto tiene no solo un cumplimiento tan hermoso, sino que en la carta a los hebreos, amados hermanos, en el capítulo número 2, carta a los hebreos, en el capítulo número 2, señala cómo es que el bendito Hijo de Dios dice que Él no se avergüenza. Dice: porque el que santifica, Hebreos 2:11, porque el que santifique los que son santificados, de uno, del Padre, ¿no? De uno son todos. Dice: y por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y aquí entonces aparece esta palabra profética del Salmo 22. Anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Está dicho de tal manera que uno puede, por la gracia de Dios, observar que el Salmo 22, que en su primera parte habla de los sufrimientos de la cruz de Cristo, luego anuncia, proclama la victoria que el Padre le va a dar en la resurrección de entre los muertos, de tal manera que va a poder volver a congregarse con sus hermanos, va a anunciar a sus hermanos el nombre del Señor y junto a ellos dice que va a alabar al Dios y Padre. Bendito es el Señor. Si uno avanza un poquito y pasa al capítulo 23 de los Salmos, se va a dar cuenta entonces también que mantiene el sentido, pero en una situación de dependencia, hermanos. Pido perdón. Anuncia aquí David. Anuncia como profeta de Dios claramente también los sufrimientos por los que va a pasar el bendito Hijo de Dios. Sin embargo, lo escribe de una manera en que muestra cómo es que el Hijo se ofrenda, se entrega a el amor, a la cobertura perfecta, preciosa que Dios el Padre iba a mantener sobre él. Salmo 23, tan conocido. Dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. La vida del Señor Jesucristo en la tierra fue una vida sumamente agitada.
desde que inicia su ministerio. Claramente cuando joven y niño, él también tuvo que desarrollar tareas, trabajos, actividades, obedecer a sus padres, ¿no? Siendo ya un joven, debió hacerse cargo de la casa. José, que era un hombre muy mayor cuando se casó con María, claramente murió cuando Jesús era un joven. Eso provocó que, siendo él el hijo primogénito, tuvo que asumir la casa. Sí, pero eso todavía estaba dentro de lo que se podría dar en cualquier familia. La situación difícil se crea cuando Jesucristo tiene que iniciar su ministerio. Cuando una de las primeras cosas que tiene que vivir es cuando en el desierto se enfrenta personalmente a Satanás, el diablo, y éste le ofrece algunas cuestiones que no eran fáciles de decir que no. Entre otras cosas, porque como usted recuerda, capítulo 3 de Mateo, siempre Satanás partió diciendo: sí eres hijo de Dios. O sea, hay un desafío maligno, hay un planteamiento que podría alguien haber accedido a demostrar que sí lo soy, por ejemplo. Pero eso hubiera provocado caer bajo una palabra de tentación y una palabra de autoridad del maligno. Y usted sabe en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan cómo de ahí en adelante el Señor nunca estuvo solo, nunca estuvo siendo atendido, nunca Él vivió para que su vida, su cuerpo, su carne lo pasara bien, nunca. La cantidad de enemigos que se levantaron, la cantidad de hombres y mujeres que siempre anduvieron tras Él para exigirle que se manifestara, que mostrara su condición. Tantos que le acecharon para matarle. Cuántos amigos cercanos tuvo y algunos de ellos le traicionaron, algunos le negaron, otros le vendieron y otros, después de 3 años y medio viendo todo lo que había hecho y cuánto poder tenía, todavía no creían en él y terminaban diciendo, como en el Salmo 22, terminaban diciendo: si yo no viere sus manos horadadas, si no viere la rotura de los clavos de sus manos y de sus pies, no voy a creer, decía uno de sus discípulos. Así fue la vida del bendito Hijo de Dios. Así se desarrolló. Entonces, ¿qué dice el salmista? Bueno, yo tengo un pastor, sin embargo, el Señor es mi pastor y nada me faltará, y me va a llevar a lugares de delicados pastos para que descanse, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Cuando esté desfalleciente, cuando mi cuerpo y mi alma ya no tengan fuerza, decía él, el Señor, mi pastor, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y entra prontamente al hecho mismo del sufrimiento, del acto de redención por el cual Jesucristo debía pasar. Cuando dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque entre, cuando tenga que entrar a ese valle de sombras de muerte, dice: aún allí no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, porque tú estarás conmigo. Si usted quisiera acompañarme a Lucas capítulo 23, Lucas capítulo 23, va a observar que en el versículo, necesito compartirle el verso 46, pero debo leer 44 y 45 para que ubique usted el contexto histórico. Versículo 44. Lucas 23, verso 44. Dice: cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Algo de esto habíamos leído en Mateo. Hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Usted sabe la trascendencia que este acto tiene, ¿verdad que sí?
Hebreos en el capítulo 10 va a decir que ahora tenemos libertad, bendito sea, para entrar a la presencia misma del Dios de los cielos, dice, por el camino santo y vivo que nos abrió a través de su cuerpo. Porque dice que el velo es figura del cuerpo de Cristo, que fue partido para que a través de ese acto de amor nosotros tengamos libertad ahora para entrar a la presencia del Padre. Versículo 45, el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Por favor, el verso 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, escuche, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. O sea, el último aliento de su vida estuvo destinado a mantener la comunión y la dependencia de su Padre. Decirle al Padre que no tenía nada más que hacer, que había comprometido su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, pero que seguía confiando en que Él era su pastor y que nada le iba a faltar. Por eso que en el verso 4, cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. De hecho, el testimonio que tenemos en Hebreos capítulo 5 es que Jesucristo cada vez que oró, dice, fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído. El Padre no le abandonó. Aunque su gemido, aunque su grito angustioso decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sin embargo, luego él reconoce que su pastor no le había dejado y que cualquiera sea la circunstancia, él iba a estar con él. Termina, como ustedes saben, el versículo número 6 diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, aleluya, todos los días de mi vida. Pero mire, y en la casa, ahí está, ¿ve? Y en la casa de Jehová y en la casa del Señor moraré por largos días. Vuelve otra vez, como en el Salmo 22, a plantear los sufrimientos del bendito Hijo, a plantear esta vida de aflicción que debió llevar. De hecho, fue llamado el varón de dolores, experimentado en quebrantos, y si bien entiende que había que pasar este calvario, sin embargo, también manifiesta toda su dependencia y su confianza absoluta en la obra que el Padre haría al levantarlo de entre los muertos. Y dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y agrega, y en la casa del Señor. Bendito sea. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Esto es, eternamente y para siempre. Alabado es el Señor, bendito es el Señor. Sin embargo, este profeta, este hombre de Dios llamado David, él escribe en el Salmo 24, él escribe algunas verdades que claramente constituyen una profecía muy hermosa, que además en el Salmo 24 es de gran victoria, es de gran bendición. Lo fue en Cristo el Señor, no hay duda, pero lo es hoy para la iglesia de Jesucristo, siendo esta el cuerpo de Cristo, el bendito Hijo de Dios. Entonces, ¿qué leemos en el Salmo número 24, versículo 3 y 4, hermanos? Versículo 3 y 4. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Está diciendo, ¿quién va a tener acceso a estar en la presencia misma de Dios? Usted lo entiende así, ¿verdad? ¿Quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo? La respuesta es, verso 4, el limpio de manos y puro de corazón,
el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Esta lectura, si se hace rápidamente, uno dice, pues sí, está fijando como condiciones para estar con el Señor. Permítame decirle que es un poquito más que eso, porque ¿quién de nosotros podría decir que es absolutamente limpio de manos? ¿Y quién de nosotros podría decir que es puro de corazón? Sabiendo, como dice Jeremías, que el corazón es engañoso y perverso. Sabiendo, como está dicho proféticamente, que no hay hombre que no peque. Sabiendo que nuestra naturaleza es absolutamente pecaminosa. Sabiendo que aún apóstoles del Señor llegaron a decir en un grito casi desesperante: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en esa realidad que tenemos, en esa realidad que vivimos, uno podría decir, entonces, ¿cuál es nuestra esperanza para estar delante de Dios, para estar en la presencia del Señor? Porque el único que puede alcanzar ese lugar es el que es limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. El que nunca permitió que sus pensamientos tuvieran un sentido temporal, terrenal, material. El que nunca se apartó de la conexión de Dios el Padre. ¿Quién de nosotros podía alcanzar esa dimensión? El que nunca juró con engaño, el que nunca dijo una palabra que contuviera una malicia, un engaño o un doble sentido. Aquel que cuidó cada una de sus palabras, aquel que todo lo hizo en el Padre, por el Padre y para su Padre en absoluta obediencia. ¿Quién es el único entonces que pudo subir al monte del Señor para habitar en su lugar santo, sino el bendito Hijo de Dios? Alabado sea Él. Dice el verso 5, Él recibirá bendición del Señor, Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Reino de Dios y su justicia. ¿Recuerda el Salmo 110:1? Le dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra. Él recibirá bendición de Jehová. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos debajo de tus pies. Aleluya. Y eso lo confirma a partir del versículo 7. Ese le da un respaldo precioso cuando proclama desde las alturas: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¡Aleluya! Usted comprenderá, me quedan pocos minutos, pero usted comprenderá lo que significa esto escrito por David. Hombre de Dios, pero un hombre de guerra, pues, hermanos amados. Un hombre que sabía cómo volvía él y sus ejércitos cuando iban en campaña, cuando destruían pueblos, cuando conquistaban naciones, cuando traían botines enormes con ellos, y cuando para entrar entonces a la ciudad había que abrir las puertas, cuando la muchedumbre, cuando el público, cuando las gentes entonces venían a recibir a sus soldados victoriosos, y especialmente a aquel que les encabezaba. David usa esa figura así de hermosa y más para decir a los cielos mismos: alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras, puertas eternas. Y aquí viene el conquistador, aleluya, el vencedor, amén. El que conquistó todo plenamente, los cielos y la tierra.
el que se fue, el que fue constituido como Señor de señores y Rey de reyes, entrará. Amén al Señor. Amén al Señor. Entrará, dice, el Rey de gloria. Pregunta, ¿quién es este Rey de gloria? Y dice el Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el poderoso en batalla. Verso 9, alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas. Y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Amados hermanos y amigos, hay mucho escrito respecto de la obra de Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Pero tiene tanto valor que David, aquel hombre de quien Dios dijo, he hallado un hombre conforme a mi corazón. Es tan importante que sea Él el que usa el Espíritu Santo para mostrarnos no solo sus sufrimientos enormes, sino que también su plena y absoluta confianza en la obra de su Padre, y luego mostrarnos cómo el Padre le levanta, le restaura y le pone sobre toda gloria, sobre todo poder y autoridad. Amigos y hermanos, esto es lo que la Escritura llama redención. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña, de que no había ninguna posibilidad de que ustedes y yo estuviésemos ahora en Cristo, con esperanza de vida eterna, con esperanza de una vida superior, si no hubiese sido por el sacrificio de Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Esto nos obliga entonces, amados, a decir a la iglesia, hermano, mantenga su fe en Cristo el Señor, ame al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, crea al Dios de los cielos, que su palabra, que es fiel y verdadera, no va a fallar. Aunque hoy día haya que pasar incluso por valles de sombra de muerte, si Él es nuestro pastor, nada va a faltar, nada va a faltar. Él seguirá con nosotros. Él seguirá en nosotros. Pero ¿qué más decimos a los amigos que hoy están con nosotros? Que existe, amigo, un tremendo Dios y Padre que te está esperando. Existe un gran Dios que quiere ser tu Padre, que quiere estar contigo. Uno que no te va a fallar como otros te han fallado. Uno que no te va a engañar como otros lo han hecho. Uno que va a estar contigo aún cuando debas pasar por valles de sombra de muerte. Él quiere levantarte y hacer de ti un hombre y una mujer nuevos. Te invito a que vengas al Señor, no importa dónde estés. No importa si estás solo, no importa con quién estés o en qué lugar. Este es un tiempo del Señor para ti. Puedes confesar tu vida, pedir perdón por tus pecados y decirle a Dios nuestro Padre que recibes ahora a Jesucristo en tu vida por el Espíritu Santo, y se cumplirá en ti la promesa de la palabra del Evangelio de Juan, que todos los que reciben a Jesucristo y creen en su nombre, Él le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy puedes pasar de ser un hombre cualquiera, una mujer cualesquiera, ingresar a la casa de Dios y ser hecho un hijo de Dios. Te invito, y si puedo, quisiera ayudarte. Estemos juntos en este momento. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, invocamos el nombre de Cristo sobre nosotros para agradecer su gran amor y misericordias, para bendecir a su iglesia, Señor, y declarar sobre la vida de su iglesia, Señor, una acción de su Espíritu Santo para fortalecer su fe y para bendecir sus vidas. Pero hoy clamo especialmente, Señor, por aquel amigo, dama y varón, Señor, que ahora mismo está ante su presencia. Padre, recíbale, Señor, con no hay duda, con necesidad.
Aunque las formas no sean las óptimas, Señor, en este minuto está rogando por ti, Señor. Está suplicando tu ayuda. Clamo para que tu Espíritu Santo levante a este varón, levante a esta dama, Señor, y por el accionar de su Espíritu pueda recibir el Espíritu Santo en su vida y pueda ser hecho hijo suyo. Padre, en el nombre de Jesús, recíbale, te ruego, en el nombre de Jesús y para su gloria, Señor. Gracias, Señor, gracias.